Kingo Nonaka nació en la Fukuoka en 1889, curiosamente el mismo año de la fundación virtual de Tijuana. En su adolescencia en Japón, fue campesino y buzo. A los 17 años, emigró a México acompañado de su hermano mayor y un tío. Los tres familiares llegaron a Chiapas y ahí vivieron en una plantación de café. Un día Kingo decide buscar el sueño americano y siguiendo las vías del tren llega hasta Ciudad Juárez, donde se queda y es adoptado por una mujer llamada Viviana Cardón, quien lo alimentó, le dio educación y lo bautizó con el nombre de José Genaro. Gracias a la familia Cardón, Nonaka aprendió enfermería en un hospital de Ciudad Juárez y obtuvo una licencia para trabajar en México. En marzo de 1911, su destino cambió, cuando tomando unas vacaciones en Casas Grandes, se topó muy cerca de allí con una batalla revolucionaria entre maderistas y los soldados del coronel Agustín Valdés. En dicha pelea, el mismo Francisco I. Madero resultó herido en un brazo. Los revolucionarios, al saber de la reputación de Nonaka para curar y sabiendo que se encontraba cerca de ellos, lo mandaron llamar para curar al líder de la Revolución Mexicana, Madero. Desde aquel evento, Kingo fue reclutado como enfermero en la sección de sanidad del grupo maderista. Desde 1913 hasta 1916, participó en el batallón de salud al lado del general Francisco Villa, época en la cual recorrió el norte del país, luchando al lado del Centauro del Norte, con quien compartió decenas de anécdotas que años después serían documentadas por su hijo Genaro Nonaka en un libro. Nonaka participó en 14 operaciones de combate durante la Revolución Mexicana, 2 con las fuerzas de Francisco I. Madero y 12 con la División del Norte, comandada por Pancho Villa. Kingo logró el rango de capitán en el Batallón de Sanidad de la División del Norte y participó en batallas importantes como la de Chihuahua, Ojinaga, San Pedro de las Colonias, Paredón, Torreón y Zacatecas. Entre 1913 y 1914 fue donde se ganó el mote del samurái de la Revolución Mexicana. A finales de 1915, el capitán Kingo Nonaka deja la sección sanitaria de la División del Norte, regresa a Ciudad Juárez con su familia y se pone a trabajar en el Hospital Civil. Ahí conoce a la enfermera Petra García Ortega, con quien contraería matrimonio y procrearía a 5 hijos: María, Uriel, Virginia, José y Genaro. En 1919 renuncia al hospital y para 1921 se traslada a Baja California, a la ciudad de Mexicali. De ahí se muda por corto tiempo a Ensenada, pero es en Tijuana en donde se quedó a vivir en compañía de su familia. Ya finalizada la revolución en 1921, Kingo Nonaka se vuelve integrante del Cuerpo de Policía de Tijuana, donde con su cámara Graflex se dedica a la fotografía haciendo un papel impecable. Las autoridades de la Delegación de Gobierno de Tijuana lo contrataron para que tomara fotografías a los reos y presos que se localizaban en la cárcel pública, siendo así fundador del Departamento de Identificación de la Comandancia de Policía de Tijuana. Con el fin de mejorar su condición como policía y fotógrafo, estudió por correspondencia un diplomado en fotografía, dactiloscopía, criminología y grafología en una escuela de Chicago, Illinois, de la que se graduó en 1933. El legado que dejó Nonaka en Tijuana fueron decenas de imágenes de la ciudad fronteriza de los años 20, 30 y principios de los 40, donde se revela una ciudad lejos del turismo y enfocada en la vida cotidiana, los eventos culturales, cívicos y deportivos. Mostró los cambios que Tijuana experimentó al pasar de una ciudad pequeña a una gran ciudad. Por esta actividad, Kingo es conocido como el Casasola de Tijuana. Sus fotografías se han convertido en piezas fundamentales para entender la época de la Tijuana de ese tiempo y han dejado una huella imborrable en la historia de la ciudad. Nonaka tuvo un gran acervo fotográfico y donó más de 300 fotografías al Archivo Histórico de Tijuana.
A raíz de tensiones durante la Segunda Guerra Mundial, Nonaka y otros mexicanos japoneses que vivían en el noroeste de México fueron forzados a cambiarse a la Ciudad de México por órdenes del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. Ya en la capital del país, se une a Ignacio Chávez y a un grupo de ciudadanos, quienes fundan el Instituto Nacional de Cardiología. En 1967, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz lo reconoce como veterano de la Revolución Mexicana y le otorga la condecoración al mérito revolucionario. Después de una larga vida llena de aventura e increíbles anécdotas, Kingo Nonaka fallece en Ciudad de México el 8 de octubre de 1977 a la edad de 88 años y es sepultado en el Panteón Jardín. Así fue como Nonaka se convirtió en un samurái mexicano lleno de honor y lealtad, que llegó a la muerte por encima de su propia vida. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana.